Buenos días. Vamos arriba. Viene bomba. Señores, vamos de una vez con la consulta del PLD en el día de ayer y con miras a el candidato del año 2024. Señores, ganó por mucho, fue una pela. Abel Atahualpa Martínez le dio una pela de calzón quitado a Domínguez Brito, a Margarita Cedeño de Fernández, a Margarita Cedeño solamente, la penca, le dio una salsa. Pero vamos por parte. Ustedes recuerdan que en uno de los videos míos anteriores, yo le decía a ustedes, 3 puntos le destaqué. Primero, de que había una trama para hacerle fraude a Abel Martínez y repetir la historia, así como se la hicieron a su jefe inmediato, Leonel Fernández, al jefe inmediato de Abel Martínez, a su papá. Y que supuestamente se tenía una trama de que a Abel le iban a hacer lo mismo. Yo se lo dije a ustedes. De que a Abel le tenían una vuelta preparada. Pero como él, ni tonto ni perezoso, ya estaba preparado, estaba alertado. Porque Abel es un tigre, Abel no es un pariguayo, ¿no? Ya estaba preparado. Y el asunto era igualito que el de Leonel, con el asunto del voto automatizado. En lo que se descuidaba Abel, le iban a meter miles y miles y miles de boletas. Sin nadie haber votado, iba a salir el ruedo de Margarita. Preséntele el video en donde se detectó, y ese era el modo operandi, lo que se tenía, esa era la trama que yo tanto me refería. Esa era la trama. Lo que pasa es que ya su jefe inmediato, Leonel, sabía del meneo, del algoritmo. Eso es el algoritmo. Ese video es parte del algoritmo al que Leonel en su momento hizo referencia. Se lo dije a ustedes bastante claro. Ya el sector de Abel sabía lo que venía y de una vez atacó. Ese era el algoritmo de tirar cientos y cientos, miles y miles de boletas con la cara de Margarita. Al igual que tú podías marcar la cara de Abel y salir de Margarita. Parte del algoritmo. Y esa era parte de la trama que se tenía. Porque Danilo estaba muy callado. Y Danilo sabe que una vez más se le estaba jugando. Danilo sabe que él fue el gran derrotado en el día de ayer. El gran derrotado fue Danilo Medina Sánchez en el día de ayer. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Vamos arriba, coño, que esto está cogiendo candela. Danilo Medina fue el gran derrotado en el día de ayer. ¿Por qué se lo digo? Porque todo estaba organizado y cuadrado en principio. Hace prácticamente unos 8 meses. Estaba planificado en Margarita Cedeño de Fernández. Porque Margarita era la única que le podía fungir como títere a Danilo. Margarita en aquel entonces, hace unos 8 meses aproximadamente, Margarita tenía el liderazgo y tenía la ventaja, tenía la popularidad de manera interna dentro del PLD, era que tenía la popularidad más alta. Pero con el tiempo eso se fue degradando.
¿Por qué? Porque Margarita Cedeño era como una especie de réplica de Gonzalo Castillo el Penco. Margarita ciertamente es la penca del PLD, la penca de Danilo. ¿Por qué? Porque a Margarita le hizo mucho daño todas esas entrevistas que ella dio y se notaba una política sin rumbo, una política sin dirección, una política sin objetivos claros, una política sin visión. Y eso se podía notar en cada una de las entrevistas que daba Margarita Cedeño. Era reiterativo la falta de visión y la falta de objeto que tenía Margarita. Margarita era, como lo dije, era como una especie de réplica del Penco, y por eso es que se llama la penca. Margarita Cedeño, la penca. Pero, señores, como esto es un análisis por parte, vamos a analizar lo que sucedió anoche, luego con el gran derrotado y luego con lo que llevaron a Abel Martínez a ser hoy el triunfador, que solamente no fue él. Aquí hay un perdedor, un gran perdedor y un gran ganador. Vamos con los resultados de anoche. Desde que Abel Martínez arrancó en el primer fuetazo, ya llevaba la delantera. En el segundo boletín, en el segundo tablazo, ya Abel Martínez le llevaba casi 40 puntos por encima de Domínguez Brito. Oigan bien, casi 40 puntos le llevaba. Ya emitido el segundo boletín. Cuando se emite el último boletín, el 7, aproximadamente como a las 10 de la noche, anoche, ya ese boletín le daba a Abel Martínez una ventaja exorbitante, que de hecho así quedó, 60.87% frente a un Domínguez Brito que noté. Atención, Domínguez Brito. Atención. Domínguez Brito ha visto cómo su popularidad ha quedado estancada. Domínguez Brito es uno de los políticos dentro del PLD con más materia gris, un político con visión, un político acabado, un político con vasta experiencia. Pero Domínguez Brito se ha quedado pasmado. ¿Será que el tiempo de Domínguez Brito pasó? ¿Será que Domínguez Brito no tiene intenciones de ser presidente? Simplemente quiere cuota y mantenerse bajo el agua. Porque no sentía un Domínguez Brito agresivo. Sentía un Domínguez Brito tibio frente a un Abel Martínez agresivo. Agresivo. Abel Martínez se notaba un hombre agresivo. Y los amarres que Abel Martínez hizo, se lo voy a decir en breves momentos. Domínguez Brito sacó un 20%, 20.64%. Pírrico. Señores, eso da vergüenza, pírrico. Domínguez Brito, 20%. 40% por encima de Domínguez Brito. Eso da vergüenza, señores. Eso da vergüenza. Domínguez Brito fue muy tibio, fue muy frío frente a un tipo joven, agresivo, que está dispuesto a hacer un pacto con el diablo para ganar. Tipo agresivo. A ver, es un tipo agresivo en política. Un tipo que sabe mover la pieza. Un tipo que floja billetes. Domínguez Brito es muy tacaño. Abel Martínez es un tipo que floja billetes. Miren, señores, ahí en el hospital José María Cabral Ibáez andaba un tipo con un mazo captando médicos para que votaran por Abel Martínez.
fue que Abel Martínez coronó. Abel Martínez se metió en todos los lados, porque es que el tipo sabe hacer política. Y con el bajo mundo es que a veces Abel Meniace. Esos tigres de ahí, de esos barrios, ese grupo de piperos, óyete, él lo controla todo, ese tigreaje de él. Frente también a una Margarita Cedeño gastada, frente a una penca gastada, acabada. Margarita Cedeño luce acabada. Su imagen política luce distorsionada, luce destrozada, luce sin rumbo. Una imagen política acabada, repito, destruida, cansada, agotada, deprimida, abatida. Margarita Cedeño luce abatida. Una imagen política abatida. Señores, y visualizando yo que Cedeño, Margarita Cedeño de Fernández, sacó 57.987 consultas para un 16.23. Marixa sacó 3.795 consultas para un 0.06. Y Karen sacó 2.706 consultas para un 0.76%. Domínguez Brito sacó 73.745 consultas para un 20.64%. Abel Atahualpa Martínez sacó 217.499 consultas para un 60.87%. Dentro de las consultas emitidas, 357.313 consultas. Señores, en el boletín 7, donde Abel Martínez ratificó su victoria arrolladora, pasado las 10 de la noche, 2.062 centros computados aproximadamente. Abel Martínez, desde que arrancó agresivo, demoledor, arrancó adelante y dio duro. Pero señores, ¿qué le dio ese triunfo a Abel Martínez tan demoledor, tan arrollador? El equipo de Abel Martínez logró pactar con el Partido Reformista Social Cristiano. Atención país, y lo dije, viene bomba. Yo le dije a ustedes que el Partido Reformista Social Cristiano había bajado una línea radical de que había que apoyar a Abel Atahualpa Martínez en la consulta de este 16 de septiembre. Se lo dije en el video anterior. Le hablé del fraude en el video anterior. 4 días antes de las elecciones. Se lo dije. Y también, señores, les puse claro a ustedes de que la fuerza del pueblo se vació a apoyar a Abel Martínez. Entre la fuerza del pueblo, el Partido Reformista Social Cristiano, y viene bomba, entre varios diputados y un senador del PRM, le ordenaron a sus tropas que fueran a consultar por Abel Atahualpa Martínez Durán. Repito, apoyó a Abel Martínez la fuerza del pueblo. El Partido Reformista Social Cristiano en toda su totalidad. 2 diputados del PRM
y un senador del PRM metió hasta los dos brazos en favor de Abel Martínez y ordenó a sus tropas que se movilizaran en favor de Abel Martínez. Lo que pasa es que Abel Atahualpa Martínez Durán amarró con mucho tiempo de antelación. El que le dio más trabajo a Abel Martínez para pactar fue con el Partido Reformista Social Cristiano. Había un dilema. No se ponían de acuerdo económicamente hablando. Vamos a hablarlo claro. No se habían logrado poner de acuerdo con la tajá. Y faltando 3 días, calientito, cuando yo hice ese video, bajó línea el Partido Reformista Social Cristiano 3 días antes de que había que consultar por Abel Atahualpa Martínez Durán, de que había que movilizarse en favor de Abel Atahualpa Martínez Durán. Por lo que en esta contienda, la llamada consulta, unas elecciones internas disfrazadas de consulta dentro del Partido de la Liberación Dominicana, hay un perdedor. Y el perdedor se llama Danilo Medina Sánchez. Hay uno que coronó, vino de afuera y se apoderó del PLD. El PLD en el día de hoy tiene un nuevo dueño y se llama Abel Atahualpa Martínez Durán. A la cabeza, su mano derecha, Leonel Fernández Reina, como el gran ganador de esta consulta electoral. Leonel Fernández Reina mató 2 pájaros de un tiro. Porque ustedes saben que al líder no se le hace sombra. Y Margarita lo enfrentó. Y lo enfrentó de una manera cobarde. Salió a hablar cosas que no iban a tono, no venían al caso, hasta lo tildó de machista. Y Leonel Fernández tenía una quiquilla, una espinita con Margarita Cedeño, porque Margarita lo traicionó. Y Leonel Fernández celebró como un hombre que si hubiese ganado las elecciones de 2024, la Funglode retumbaba de tanta alegría. Se sentía una alegría en la Funglode, porque Abel Atahualpa había ganado la consulta electoral. Señores, y a Leonel Fernández fue el gran ganador de la consulta electoral, de la consulta del PLD. Anoche fue parte de la estructura mente maquiavélica y logró conectar y logró quitarse esa espinita, mató 2 pájaros de un tiro, volvió a sepultar a Danilo Medina Sánchez como el gran perdedor de esta consulta y se llevó de paro en la pata de los caballos a Margarita Cedeño. Es entonces cuando la comisión organizadora de la consulta interna del PLD, que estaba integrada por Danilo Medina,
que por cierto se le veía un semblante en el fondo a Danilo del gran perdedor, del gran derrotado, le alza la mano conjuntamente con Domínguez Brito. Pero hubo una persona que se ausentó, la gran ausente. Margarita Cedeño no participó de la rueda de prensa. Margarita Cedeño quedó impactada con los resultados. Margarita no creía lo que estaba viendo. Margarita se sorprendió, la impactó el resultado. Ella tenía conocimiento y su equipo de que Abel llevaba la delantera, pero no imaginaba que iba a quedar en un lejano tercer lugar. Fue vergonzoso, fue desastroso, doloroso para Margarita esta derrota, porque no solo fue una derrota, sino que la sepulta sus aspiraciones presidenciales. Se visualiza un futuro gris, Margarita Cedeño, y ella lo sabe. Margarita acaba de sepultar sus aspiraciones presidenciales. Se enterraron las aspiraciones de Margarita. Ni siquiera dentro del PLD la quieren. El diablo. Pero no queda ahí. Ahora queda por verse qué le harán a Abel Atahualpa Martínez para romperlo en el 2024. Abel Martínez tiene muchos enemigos ahí dentro, aunque ustedes vieron que sacó un 60, pero él sabe que son un 60 mezclado entre la FUPU y el Partido Reformista. Él lo sabe que hay un porcentaje muy alto que le pertenece a ellos dos, a la FUPU y al Partido Reformista. Le pertenece una cuota, le pertenece un porcentaje. Vamos a estar claros que aquí no hay loco. Pero independientemente de todo, aunque hay una brecha muy alta, fueron muy pocos los votantes. Se notó frío el PLD. El PLD es un partido que se notó frío en sus votaciones. Se notó frío en la consulta. Como partido mayoritario se notó frío. Hay una situación dentro del partido, hay un tambaleo, porque Danilo se va. Agarra tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Hasta la próxima. Hasta aquí mi comentario.